comprometer la fe de la próxima generación. Segunda de Timoteo 2:2. Pablo le dice a Timoteo, mire qué importante las palabras. Tú pues, hijo mío, diga hijo mío. Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Luego le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Diga, hombres fieles e idóneos. Diga, fieles e idóneos para enseñar también a otros. El tema de mi mensaje entonces es, como usted lo está viendo ahí en grande, objetivos para no comprometer la fe de la próxima generación. Segunda de Timoteo 2:1 y 2. Vamos a orar. Padre, oramos que venga sobre nosotros tu presencia, espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Ministranos, suministranos, alimentanos por el Espíritu, Señor. Nosotros queremos ser suministrados por ti. Queremos que la palabra sea implantada en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo más difícil en la vida de una persona no es aprender, es desaprender lo mal aprendido. Cuando nosotros llegamos a Cristo, todos llegamos mal enseñados. Y obviamente que entregar la vida a Cristo es una experiencia extraordinaria, maravillosa, sobrenatural. Y estamos abiertos para aprender de Él. Pero nosotros no tenemos idea de las ideas de Dios. Y antes que Dios nos dé, Él dice, antes de construir, voy a entrar contigo en un proceso de demolición. Obviamente a nosotros no nos gustan los procesos de demolición para nuestras vidas. Nos gusta demoler a los demás, pero para nosotros no. Y cuando vienen los procesos de demolición, obviamente nos aferramos a aquello que pensamos, que creemos y que constituye nuestras creencias y nuestros fundamentos. Y el Señor dice, yo no puedo construir sobre un fundamento equivocado. Entonces lo más difícil para ti no va a ser aprender, sino desaprender. Les dije el domingo pasado, donde aprendimos sobre la vida de oración, y les dije que yo esperaba que esa prédica te cambiara tu hábito que tenías que construir, que si trabajabas 21 días para construir, para cambiar tu vida va a cambiar, porque se va a hacer un hábito. Un hábito se logra y se encarna 21 días repitiendo la acción. Y yo te hablé que los antiguos tuvieron un problema de que aprendieron algo, pero luego no entendieron el tiempo que tenía, para lo que servía ese aprendizaje, y luego quedaron pegados en ese aprendizaje y no fueron a algo más. Y le hablé de Moisés, cómo el Señor, porque les picaba la serpiente a los israelitas en el desierto, entonces le hablé cómo Moisés construyó una serpiente de bronce, y la instrucción era que todos aquellos que miraran con fe esa serpiente de bronce, que habían sido picados por la serpiente, iban a ser sanados. Dios ya estaba enseñando, ya estaba anticipándose a enseñar de la venida de Cristo y a enseñar fe en su pueblo. Y la gente miraba a la serpiente y se sanaba. Pero eso era una figura de lo que iba a ser Cristo en el futuro. Juan dice, por ejemplo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿se acuerdan? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era un asunto de fe. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y creemos que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras miserias, nuestra muerte, entonces somos sanados de la picada de la serpiente antigua. Esa es la esencia de la enseñanza. Pero dice que los israelitas, ¿saben lo que hicieron con esa serpiente de bronce? Dice que ellos la mantuvieron en el tiempo y luego se convirtió en un objeto idolátrico. Y tiene que venir un rey que trajo reformas a Israel y descubre la serpiente que se llamaba Neustán, y tuvo que destruir esa serpiente porque obviamente ya no obedecía al propósito. Entonces lo más difícil no es aprender, lo más difícil es desaprender. Nosotros somos personas de costumbre, somos personas que siempre nos sentamos en el mismo lado. ¿Por qué nos sentamos siempre en el mismo lado?
Así como que te compraste la silla. Y si alguien llega a tu silla, tú como que lo miras y como que no entiendes que eso nunca te la compraste, que es tu costumbre. Pero somos así, somos gente de costumbre. Pero obviamente las buenas costumbres son buenas, pero las malas costumbres o las costumbres más o menos, tenemos que estar abiertos al cambio. Ahora bien, ahora entro en el tema. ¿Sabe? El problema de por qué los avivamientos no prevalecieron a la próxima generación, o sea, hubo avivamientos y son muy pocos los que prevalecieron a la próxima generación, como el avivamiento metodista. Ese duró por mucho tiempo. O el avivamiento de oración que tuvieron los moravos, 100 años 24/7, 100 años de oración 24/7, 24 horas por 7 días a la semana, los moravos, 100 años. Ese avivamiento traspasó otras generaciones, pero el problema del por qué los avivamientos, la mayoría no prevalecieron a la próxima generación, es que faltó discipulado. Entonces te voy a decir algo, que la oración va a traer el avivamiento, pero que el discipulado mantendrá el avivamiento. Cuando nosotros hablamos con el pastor de la iglesia bautista de Marilia, que comenzó con 150 personas y ya van por casi 6.000 personas, y nos dice a nosotros, ustedes tienen una palabra de Dios, y nosotros dijimos, sí, Dios nos ha dado una palabra de Dios. El profeta John Harris vino de aquí, soltó una palabra y dijo que venía un terremoto y que después del terremoto vendría el gran avivamiento. Por eso es que cuando a mí me aparecen otras voces diciendo que Dios dijo que iba a destruir, que este era el comienzo, yo digo, yo no estoy esperando eso. Yo estoy esperando que Dios cumpla lo que prometió. Si se cumplió lo primero, se va a cumplir lo postrero. Por lo tanto, yo estoy esperando la irrupción de Dios sobre toda nuestra nación, de norte a sur, de este a oeste. Bendito sea su nombre. Ahora bien, entonces, pero sí, lo que quiero decirles es que Él nos dijo también, si ustedes tienen una palabra de Dios y ustedes están practicando el MDA, el modelo discipulado apostólico, quiero decirles que ustedes serán una de las iglesias que va a capitalizar la cosecha. Ustedes van a capitalizar el avivamiento, porque lo único que falta, hermanos, o sea, yo te digo que la oración va a traer el avivamiento, pero el discipulado mantendrá el avivamiento. Y lo único que falta para la venida de Cristo es que nosotros prediquemos el evangelio del reino. Entonces empezamos a predicar el evangelio del reino, miles y miles van a venir, Dios va a irrumpir con su Espíritu Santo. Entonces sí, pero el avivamiento, cierto, es provocado por la vida de oración de la iglesia también, pero también para mantener el avivamiento necesitamos discipular a la gente. Los avivamientos se mantienen con oración y discipulado uno a uno. Eso es lo que hizo Wesley. Wesley, ¿sabes qué? Estuve estudiando. Incluso tengo un reportaje que dura como 5 minutos del movimiento de los pietistas. Y Wesley fue un pietista, uno de la piedad, uno que practicaba la piedad. ¿Y sabes qué? Se organizó sus grupos en grupos de discipulado, pero también tenía los grupos con la atención de discipulado más pequeño, el uno a uno, lo tenía. Y usted sabe que cómo este movimiento influyó en las artes, las celebraciones, influyó la política, influyó el trabajo, la educación. Ellos construyeron colegios, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Traspasó su generación. Ahora, entonces, fíjese, uno de los objetivos para que nosotros podamos garantizar la fe de la próxima generación es que el discipulado tiene que ser intencional, tiene que ser dirigido con propósito, marcado día y hora. Entonces, si te reúnes cuando tú puedes, si eres un discipulador, porque yo a veces me encuentro con esta sorpresa. Hola, ¿quién es tu MDA? Así. Ah, sí, fulano de tal. ¿Y cuándo te reuniste? No, nos reunimos. ¿De cuándo que no? ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste? Es que no hemos podido. Sí, pero ¿cuándo fue la última vez que te reuniste? Bueno, a comienzo de mes, pero es que no ha podido ella, que no he podido yo, que no hemos podido. Entonces digo, no está bien, ¿no? Porque el discipulado tiene que ser intencional, dirigido, con propósito. Hay que marcar el día y la hora, no eso que nos llamamos. Es que no haremos la ventanita, no, día y hora. Ahora, si te reúnes cuando tú puedes, entonces no es discipulado. Y no se olviden que Jesús dijo, vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos. Entonces, fíjense que yo estoy pensando que yo mínimo, yo como pastor de esta casa estoy necesitando 3 días solo para discipulado, ¿no? Entonces tener un discipulado, necesito 3 días para solamente tener discipulado con la gente que tengo, 1 hora por persona, más o menos necesito.
Entonces, quiero hablarte un poquito del objetivo del discipulado, porque esto es muy importante. ¿Sabe? Diga conmigo amor y cuidado. Si es que lo pones en pantalla, bueno sería amor, objetivo del discipulado, amor y cuidado. Ponga atención en esto. En ninguna parte va a funcionar el discipulado si no hay amor y cuidado por las personas. Yo doy gracias a Dios, porque cuando uno tiene una visión, ese es un primer aspecto. El segundo es trabajar para que la gente se involucre en la visión. Y hoy día cuando yo veo gente abriendo sus casas, cuando veo gente atendiendo gente, cuando veo gente que se levanta temprano a orar, cuando veo gente que además se abre camino para cumplir otras funciones en la iglesia y además para dedicarse a su gente, a su familia, a sus hijos, entonces yo digo gracias Señor, porque lo que está sucediendo aquí es que las personas están encarnando y están moviéndose, están encarnando la verdad y moviéndose con amor y cuidado. En el discipulado entonces no es una conversación amena entre grandes amigos. El discipulado no es excusas para comilonas, ¿no? O una instancia en donde también hacemos cosas para entretenernos, qué bueno, sino que además de eso, porque podemos comer juntos, podemos estar juntos, pero el discipulado es una instancia donde abrimos nuestro corazón de las cosas que tienen que mejorar en nuestras vidas. En el discipulado es la única instancia donde nosotros debemos de rendir cuentas serias sobre nuestra vida. Por eso es que hacemos 3 preguntas. ¿Cómo están tus tiempos con Dios? ¿Qué libro de la Biblia te estás leyendo? La segunda pregunta que hacemos, ahí hablamos un poco de tus tiempos con Dios, de tu relación con Dios. La segunda pregunta que hemos de hacer, ¿cómo te está yendo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo? A los jóvenes, ¿cómo te está yendo en la universidad? ¿Cómo te está yendo en el trabajo? Eso es lo segundo que hablamos. Y lo tercero es cómo te está yendo en tu vida ministerial. ¿A cuántos tienes? ¿Tienes 1, tienes a 2, tienes a 3 MDA? ¿Estás haciéndote cargo de alguna célula? Etcétera. Rendimos cuentas muy seriamente, ¿no? Hay gente que cuando se empezó el discipulado tiende a ver que es como un interrogatorio y no le gustaría eso, pero en el tiempo ellos entienden que se trata de amor y cuidado. Una de nuestras hermanas me pidió con mucha claridad, me dice, pastor, ¿cómo es eso que estoy ahora en un sistema de datos? Y yo le digo, hijita, es amor y cuidado. O sea, si tú me faltas, yo tengo que ver de alguna manera y me meto al computador para ver quién es tu MDA, quién es tu líder. Quiero saber qué pasa contigo. Si alguien necesita a alguien de la profesión que tú tienes, me gustaría saber qué profesión tiene para decir, aquí tengo una profesional que puede servir en tal lugar que usted necesita. Porque a veces llaman a los pastores diciendo, queremos contratar ese tipo de gente que usted tiene. Entonces, lo primero que la iglesia tiene que entender es que discipulado es amor y cuidado. El discipulado, fíjese que es interesante porque es cuando hablamos en esta casa de discipulado, nunca hablamos de grupo. Cuando un chico le dice a su mamá voy al discipulado, su mamá debería de entender que se va a atender con su líder. Cuando alguien dice voy a la célula, la mamá sabe que es un grupo que se junta en las casas. Cuando dice voy a la iglesia o al local o a las dependencias, Comunidad Cristiana de las Naciones, no sé, las instalaciones, como quiera llamarle, al día domingo, entonces ahí entiende la mamá que es un culto de celebración a Dios y que es masivo. Entonces fíjese que lo primero que la iglesia tiene que entender es que discipulado es amor y cuidado. El discipulador está comprometido en el desarrollo espiritual, social, físico, económico, emocional de las personas. O sea, las personas tienen dificultades, hermanos, en el trabajo, con su familia, con sus discípulos, consigo mismo, ¿no? Y el discipulado es una instancia para ofrecer soporte en estas áreas. En otras palabras, cuando a ti se te da un MDA o se te da un segundo que quiere decir mi discípulo amado o mi discipulador amado, ¿cierto? Cuando se te da un discípulo, tú tienes que entender que tienes que mirarlo como tu hijo. Tu discípulo es tu hijo. Un buen discipulador corrige, enseña, disciplina. Obviamente que no lo pone en disciplina, los que ponen en disciplina en esta casa son los pastores, cuando algo hay una falta grave, pero disciplinar en el sentido de corregir, corrigen, ¿no? Entonces, un buen discipulador corrige, enseña, ¿cierto? Más jamás maldice a su discípulo. O sea, usted no puede maldecir la identidad de su discípulo. Cuando nosotros miramos la Biblia, vemos que el profeta Elías, por ejemplo, tuvo un discípulo
llamado Eliseo. Y Elías estaba interesado en la continuidad de la fe de su tiempo. Y Elías bendijo a Eliseo. Eliseo dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo: ya, yo me aseguré de que verdaderamente quieres eso. Antes le había dicho: quédate en tal parte, quédate en Jericó, quédate en Gilgal, quédate allá, quédate acá. Y el discípulo dijo, Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Eso fue una prueba para el discípulo que le hizo el discipulador. ¿Cuánto de lo que yo tengo, de la unción que yo tengo, de la gracia que yo tengo, tú también la quieres y más? Hay discípulos que si su discipulador no los va a ver, ellos no hacen nada. Y yo digo: que guagua que no llora. Entonces debería ser el discipulador que llama. Debería ser un Luciano: pastor, ¿cuándo? Pastor, ¿cuándo? Pastor, ¿cuándo? Pastor, ¿cuándo? Uno dice: este está vivo y tiene hambre. Pero te digo, mi hermana, si tienes un bebé, no importa el porte que tenga, y ahí lo mueves y no se mueve, y ahí lo dejas y no dice nada, es probable que se murió. Y hay que hacerle respiración. Me llegó en el Face de un perrito que se murió. Y la niña se desespera por el perrito. Y va el entrenador y le empieza a hacer esa cosa de los primeros auxilios al perro. Y llora desesperado porque se le fue al perro. Y ¿sabes qué? El discipulador le metió la mano en la lengua y le sacó la lengua al perro. Y le hizo una cosa así, y le respiró para adentro. Y le hizo. ¿Y sabes qué? Al rato resucita el perro. Algunos hay que hacer la respiración artificial. Entonces ahí está la pericia del discipulador, ¿no? Un buen discipulador corrige, enseña, no maldice la identidad de su discípulo. Ahí usted ve a Elías cómo discipuló a Eliseo. Elías estaba interesado en la continuidad de la fe. Elías bendijo a Eliseo. Pero mire, a mí me gustaría ser en ese sentido como Elías, pero no me gustaría ser como Eliseo. Porque aun cuando Eliseo recibió la doble porción de Elías e hizo el doble de los milagros de Elías, ¿sabe? No bendijo en la próxima generación. Porque Eliseo tenía a un discípulo llamado Giesi. Y ese discípulo era ambicioso. Y obviamente este discípulo cometió pecados y errores. Y dice que cuando este discípulo fue y se quedó con un botín que no debía haberse quedado, entonces lo llama Eliseo a Giesi y le dice: ¿qué hiciste? El otro se va de negativa, le dice: no, yo te vi en el espíritu, yo te vi. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a tu descendencia para siempre. Y fíjese, ¿por qué? Porque había venido Naamán y había venido donde Eliseo, y Eliseo oró por él para que se sane, o lo mandó a 7 veces al Jordán para que se sane, y Naamán se sanó. Y le quería dar obsequio, y Naamán le dijo: no, yo no quiero que me des obsequio. Así que se fue Naamán, y Giesi se fue por detrás diciendo: hey amigo, espere un poquito, quería hablar con usted. Lo que pasa es que se arrepintió mi jefe y dice que le mande la ofrenda nomás, ¿no? Y cuando se entera Eliseo, vio que el tema no era un asunto de las ofrendas, era de la codicia. Pero mire qué hace Eliseo. Le dice: por lo tanto, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Wow. Este es un pasaje de un hombre que rompe toda una cadena de salud, ¿no? De un hombre que maldijo su descendencia. Entonces, la idea no es que comencemos, sino continuemos, mis hermanos. Fíjese cómo pensaba el pueblo de Israel. En Israel se enseñaba para las próximas generaciones. Los mandamientos se escribían en los dinteles de las puertas. Los llevaban los sacerdotes en sus filasterias. Los ponían en las paredes. ¿Por qué? Porque la idea era la continuidad. Que los hijos también continuaran. Eliseo caminó con el profeta Elías de 8 a 10 años. Eliseo tenía un discípulo. El discípulo de Eliseo fue Giesi, como les dije. Y la historia usted ya la conoce. Y Eliseo entonces le dice a Giesi: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Eliseo maldijo a su discípulo y terminó con la continuidad. Entonces, Eliseo, cuando lo escuchamos ahí, sea como sea lo que haya sucedido, está maldiciendo la salud, la identidad y las generaciones de Giesi. ¿Por qué hizo esto Eliseo? No sabemos qué estaba pasando con el profeta en este momento, pero Eliseo no tuvo visión de continuidad.
Eliseo mató a su discípulo. Pero mis hermanos, nuestro modelo, nuestro patrón de aprendizaje a imitar no es Eliseo, sino nuestro Señor Jesús. Y Jesús no hizo lo mismo con Pedro. Jesús no maldice a Pedro, ¿no? Jesús sabía lo que era el discipulado. Cuando se les aparece después de resucitado, y Pedro sabía que había negado a Jesús, y Jesús los espera ahí a la orilla del mar. Hey, muchachos, ¿cierto? Y lo espera con pescadito frito, así, ¿se acuerdan? Era como el atardecer, y los discípulos todos se bajan de la barca, y Pedro así como de lejos está ahí mirando y dice: ¿será, no será el Señor? Y de repente están todos los discípulos comiendo y se escucha una voz que dice: Pedro. Todos miraron a Pedro. Sí, dice Pedro. Y Pedro sabía que había negado a Jesús. Y Jesús le dice: ¿me amas más que estos? Y Pedro dice: sí, Señor, te quiero. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Me fileo. Sí, Señor, te quiero. Y luego Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Me ágape. Y Pedro dice: Señor, si tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. Pero Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le da las confianzas a Pedro. Qué lindo es ese espíritu de amor y cuidado. Nosotros tenemos que convertirnos a este espíritu de amor y cuidado. No solamente tú primero, tú segundo, tú tercero. Tus discípulos necesitan amor y cuidado. Y primero tienes que ir en oración con ellos. Empieza a macerar tu corazón para que Dios cambie tu corazón en oración por ellos. Porque discipulado es paternidad. Es como si tuvieras cuidado, es como si estuvieras cuidando a tus propios hijos. ¿Sabe? No discipular es darle al discípulo una limosna. Y como aquí yo sé que me están escuchando y esta palabra después se escucha por la radio, lo digo así: pastor, si solo le das el domingo a tu gente, lo que estás haciendo es que le estás dando limosna a tus discípulos. Porque culto no reemplaza el discipulado uno a uno. Cada uno, por eso que nosotros decimos que cada uno en esta casa debiera estar siendo discipulado. Decimos, todo el mundo siendo discipulado y todo discípulo un líder comprometido. Entonces el MDA, el modelo discipulado apostólico, no es solo número, porque cada uno que llegue acá tiene que ser discipulado, tendrá que ser discipulado uno a uno. Entonces la paternidad es amar y atender a su hijo. Entonces mi discípulo, cierto, yo lo atiendo con amor y con cuidado. Amor y cuidado, amor y cuidado. Y yo les explicaba cómo habíamos tenido una dificultad en el encuentro. Y había una persona que estaba dura ahí y que se quería venir. Y nosotros empezamos a decirle, yo como que ya me había enojado, así como que, y ya así como que, váyase. Y como que, no, a esperar un poquito, Señor, ayúdame, amor y cuidado. Entonces empezamos a hablar con la persona y la persona empezó otra vez a defenderse y a decir, no, que no quiero estar. Y otra vez así, que se vaya. Y otra vez, no, para. Así, en mi interior esa lucha, ¿no? Y en un momento que empezamos a hablar, la persona se pone a llorar. Y empieza a decir, sí, es verdad, necesito ayuda. Necesito ayuda porque no la tengo con mis papás, porque no la tengo acá, porque no la tengo allá. Y ahí le abrazamos y le oramos. Yo representé al sexo masculino y en nombre del sexo masculino le pedí perdón, amor y cuidado. Y después en el tiempo, cuando le tengamos trabajando, cuando le tengamos sirviendo a los demás, nos vamos a recordar de esas cosas como de agua que pasaron. Y las personas van a agradecer que tuvimos un poquito más de paciencia con ellos. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la paciencia del Señor sobre sus vidas? ¿Cuántos de ustedes tienen gente que insistió con ustedes y creyó en ustedes y los esperó y los esperó y los esperó? Amor y cuidado. Pero ¿sabes qué? El segundo objetivo es la sanidad. El segundo objetivo del modelo discipulado apostólico es la sanidad. La iglesia debe ser una comunidad terapéutica donde las personas son sanadas,
son acogidas, son contenidas. La iglesia también es como un hospital para las personas que necesitan ser sanadas entre nosotros. No podemos esperar que la gente venga sana. Hay una iglesia que tiene un título que dice: prohibida la entrada de personas perfectas entre nosotros. Prohibida la entrada de personas perfectas. Entonces tenemos que entender que las ovejas llegan heridas, pasan por rechazos, están tristes, están dañadas, están abandonadas. Entonces nosotros no podemos multiplicar discípulos con falla de carácter. Por eso que tenemos que atenderlos. Porque si nosotros simplemente no los atendemos, el discipulado uno a uno, ellos crecen pero con grandes fallas en su carácter que luego las replican. Fíjense que existen líderes con mucho carisma, mas no tienen carácter. Y Jesús dijo de ellos que son hipócritas porque dicen y no hacen. Y yo les he enseñado que es doloroso, doloroso, doloroso cuando te muerde la oveja. ¿A cuánto les ha mordido la oveja? Se lo explico así. ¿Cuántas mujeres fueron mamás o son mamás? Mejor, son mamás. ¿Cuántas amamantaron? ¿Cuántas? ¿Cuántas tuvieron la experiencia cuando la bebé o el bebé les mordió el pezón? ¿Cuántas vivieron? Porque hoy día con los adelantos te dan una pomada y sana, sana, pezoncito rana. Pero en el pasado yo me acuerdo de mi mamá, que yo fui el mayor de 8 hermanos. Y más de alguna vez mi mamá, cuando le iba a dar leche a la bebé, a uno de los 7 otros restantes, hacía así una cosa. Yo no sé por qué hacía así, como que yo pensé que apretar acá salía la leche. Como que yo dije, hay que apretar acá y le sale la leche. Esa era mi interpretación. Pero en realidad lo que estaba haciendo ella, ¿qué era? Aguantándose el dolor. ¿Sabe? Ese es el tema. El tema es que nosotros a veces queremos lograr gente que no nos cueste nada. Pero por favor piensa, mírate tú. Mírate cuánta inversión de vida. Mira cuánto, no puede ser que la gente que dedicó su vida a ti finalmente sea un despilfarro si tú no aprovechas el amor y el cuidado que se te dio. Hay cosas que usted las recibe gratis, mi querido, pero eso le costó algo a alguien acá. ¿Sabe? Cuando nosotros llegamos a este lugar era una bodega llena de ratas. Lo que usted ve es el trabajo de mucha gente. Yo recuerdo de mujeres que nos ayudaron a cambiar este piso y a sacar el otro que tenían, y sus manos, algunas tenían ampollas. A alguien le costó. Hoy estamos intentando sacar una rata que siempre se pasea por ahí cuando tenemos el culto en la noche. Es parte del numerito especial. Usted dice, bueno, alguien tendrá que sacarla. El tema es que tiene que haber siempre una inversión por los demás. Tiene que haber una inversión por las personas que vienen heridas. Pero también tienes que dejarte. Hay un precio que se pagó por ti, pero también tú tienes que desaprender las malas cosas y estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a cambiar. Entonces un discípulo es un alumno, un aprendiz, un seguidor. Uno que hace lo que su maestro dice y procura hacer lo que su maestro manda. Estoy hablando del maestro Jesús. Nosotros estamos apuntando para ser discípulos con el carácter de Cristo. Pero si nosotros somos líderes que no nos dejamos formar, entonces fíjense, le estaba diciendo que la oveja te muerde. Y cuando te muerde la oveja tienes que perdonar. Es doloroso, como cuando el bebé muerde el pezón a la mamá. Pero sabe, también es muy doloroso cuando el pastor muerde a la oveja. Cuando el líder muerde a la oveja. Cuando me entero de gente que se fue no porque tuvo problemas conmigo o con algún pastor, tuvo problemas con el líder, no lo supo tratar, lo maltrató, y eso se quedó hasta ahí. Yo le hablo a mis pastores y yo mismo, tenemos que cambiar, tenemos que amar, tenemos que cuidar, tenemos que cambiar, tenemos que amar, tenemos que cuidar. Porque ¿sabes qué pasa? Cualquiera de los pastores que muerda a una oveja, esa queda en la más grande indefensión. Porque ella no va a venir a hablar con el pastor Guillermo para echar al agua al otro pastor, o a ir a hablar con el pastor Marco para echar al agua al pastor Guillermo. Porque ellos lo miran así. Por eso,
Nuestra responsabilidad es amar a las personas, corregirlas, sí. Las personas llegan con muchas mañas así como que ponen los pies en las paredes, van al baño, llenan con cosas. Hay que enseñarles. Pero, ¿sabe qué? Es súper importante no dañar a la gente, pero súper importante también entender que tú necesitas ser tratado. Y a veces tu discipulador te va a decir cosas que tienes que hacer. Te va a decir, ¿sabes qué, viejito? Estás viendo mucha tele, pues no estás dedicando tiempo a tu casa, por eso tenías el lío con tu matrimonio. Tú llegas a la casa y te pones a ver tele, tú crees que la cosa es así, que entregas las lucas en la casa y nada más. No hay que molestar al ogro, ve que se está informando. Y el hombre que no es bien informado no puede tener opinión radio cooperativa. Entonces tiene que haber cambio. Busca el carácter de Jesús. Ahora, si tú no buscas el discipulado, no estás buscando el carácter. Esto es muy importante, porque carácter se forma con discipulado. Carácter se forma con rendir cuenta. Carácter se forma con informar. Otra cosa que tiene que ver con el propósito del modelo discipulado apostólico. Otro objetivo del discipulado es protección. Diga conmigo, protección. Te dije que lo primero que te dije que era, lo primero te dije que era discipulado, ¿cierto? Amor y cuidado. Lo segundo que te dije que era es sanidad. Lo tercero es protección. Es otro objetivo del MDA del discipulado. La protección es este otro objetivo. Y cuando este objetivo no se está cumpliendo, entonces no estamos entendiendo el discipulado. Jesús estaba totalmente comprometido con sus discípulos. Jesús prestó cuenta al Padre. Fíjese lo que dice en Juan 17:12. Si me ayudas, por favor, para no perder tanto tiempo aquí. Juan 17:12 en la pantalla. Pero mira qué interesante cómo Jesús daba cuenta al Padre de sus discípulos. Jesús dio cuentas, ¿no? Nosotros no nos gusta dar cuenta. A mí nadie me tiene que mandar. Cuando estaba con ellos, Él les dice: en el mundo yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero escúcheme, ninguno de ellos se perdió de los que quisieron estar con Él, porque si usted lee Juan 6:66, el número de la bestia, mire, véalo por favor, póngalo en la pantalla, Juan 6:66. Me ayudaría muchísimo si me ayudas rápidamente. Juan 6:66. Mire, Jesús le habla a sus discípulos y les dice lo que significaba seguirle a Él. Significaba comer su carne y beber su sangre. Significaba incorporarlo a Él como una forma de vida. Eso está diciendo Jesús. Y dice: desde entonces que escucharon ellos. Ve por favor el 55, versículo 55, el de arriba. Por favor, ponlo. Dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y mira lo que dice abajo en el 66. Ahora el versículo 66 dice: desde entonces, ¿cuántos? ¿Cuántos? Ajá. No, las cosas están malas, se le está yendo la gente. ¿Sí? Hable con Jesús, pues. Porque nosotros suponemos que siempre que la gente que se va, entonces ellos son los buenos y los que se quedan son los malos. Pero aquí vemos que a Jesús se le fueron muchos de sus discípulos y ya no andaban con Él. Pero no era porque Él no tuvo amor y cuidado con ellos, sino que ellos simplemente no quisieron ese amor y ese cuidado, no quisieron esa protección. Entonces, en el modelo, nosotros estamos comprometidos con Dios de no perder a nadie. Proteger para no perder. Diga, proteger para no perder. ¿Sabe? Es muy importante en el discipulado la rendición de cuenta. Que tú muestres tu mano seca. Que tú le cuentes a tu discipulador lo que te pasa. Porque rendición de cuentas evita la caída. Todos nosotros estamos a un paso de la caída. Escuche. No, yo creo que el pastor nunca le podría caer. No, cuidadito. Todos, chiquititos, adolescentes, jóvenes, adultos, todos. Por eso necesitamos estar al justo. Por eso necesitamos tener un grupo que nos diga, que abramos el corazón. Por eso tú necesitas tu discipulador, tu discipuladora. Hay muchas maneras de caer. Y una es pensar que uno lo sabe todo. Pero no importa el tamaño de la iglesia que tú tengas o el tamaño de tu célula, tienes que tener un espíritu enseñable,
Humildad es tener un corazón de siervo. ¿Sabes qué? Es muy importante el tema de no tener orgullo en el corazón, porque la caída viene después de ser orgulloso. Cuando uno es soberbio, cuando uno es orgulloso, cuando uno dice, no, yo me la sé toda, es ahí que estás en peligro de caer. Entonces, la primera cosa que yo espero de un discípulo es transparencia. No todos tenemos esta faceta. O sea, nosotros tenemos una faceta pública y la mostramos. Y nosotros decimos, no, todo está bien, todo está bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Y tú? Bien. Imagínense, siempre hacemos así. Hola, ¿cómo está? Bien. Entonces, la gente que está mal dice, yo no voy a ir a ese lugar porque aquí todo está bien. Imagínate al hombre de la mano seca que estaba en la sinagoga. Nosotros cuando vamos a alguna parte, ¿no es cierto? Vamos a hacer cuenta que Cristian tiene la mano derecha, la mano seca. No la tienes, pero supongamos. Y yo estoy ahí en la sinagoga y vengo y me acerco, ¿cómo estás, Cristian? Y le extiendo la mano y Cristian me pasa la mano izquierda. Me pasa la mano buena. Me dice, estoy bien. Pero ¿qué sucedió según el relato de cuando Jesús está en la sinagoga? Se encuentra, ponte ahí por favor, ahí sentado acá en el tercero, su escalafón, tercero, ahí. Se encuentra con el hombre de la mano seca y le dice, lo mira, le dice, hola, le dice, extiende tu mano. No le dice cuál mano. Él pudo haberle extendido esta mano diciendo, estoy bien. Pero ¿qué hizo el hombre? Dice que extendió la mano seca, que estaba seca, así como eso. Y Jesús, por esa acción, determinó el destino de esa persona. Mostrar la mano seca es saludable. No, que estoy bien. ¿Sabes qué? Le voy a decir una cosa. Los que me han confesado sus problemas, sus trancas, sus taras, esos cuentan con mi mayor confianza. Pero esos que yo digo, Dios mío, ¿por qué está en la tierra ese? La tierra no es digna de contenerlo. Entonces, ¿sabe? En el discipulado usted tiene que ser transparente, abierto, sin hipocresía, sin aparentar. Caminar en el discipulado 1 a 1 es como caminar bajo un paraguas. Eso te protege a ti. ¿Sabe? Necesitamos, ¿sabe? Y cuando alguien te abre el corazón, es ahí el momento de protegerlo. Cuando alguien te abre el corazón, yo quiero que veamos una imagen, por favor, del que protege. Porque hemos sido llamados de verdad a cambiar, a convertirnos. Hemos sido llamados a ser esa gente que nos protegemos. Y yo quiero que apaguemos la luz rápidamente porque vamos a ver una toma de un ejemplo de lo que significa proteger, de lo que significa cubrir. Póngalo, por favor. A ver si le pones el volumen y podamos verlo bien. Ojalá que nos salga bien eso. ¿Sabes? Tan importante. Porque nosotros somos mensajeros de Dios. Y tenemos que aprender que Dios no tiene más manos que las nuestras. No tiene más corazón que el nuestro. Y por eso, entonces ahora, por favor, a ver si lo puedes pinchar. Y que se escuche el audio sería súper bueno. Ahí.
Pregunto, espere. Cámbialo nomás. Pregunto, ¿tienes a alguien que esté haciendo eso por ti? ¿Tienes a alguien que esté haciendo esto por ti? Que frente a las investidas de la vida se la juegue por ti. Que no solamente está contigo y de tu lado, riéndose contigo cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Por nosotros. Nosotros somos los mensajeros de Dios. Dios no tiene más manos que las nuestras. No tiene más ojos que los nuestros. No tiene más corazones que los nuestros. Más brazos que los nuestros. Dios no tiene más casas que las nuestras. Finalmente te quiero decir que discipulado también es fructificación. Discipulado, además de ser protección, es fructificación. Porque es una parte cuando el discípulo comienza a multiplicar. Gracias. ¿Sabe? Nosotros entendemos que fructificación no es solamente que ganes personas, porque tiene que ver con eso, pero tiene que ver cuando el discípulo comienza a multiplicar el MDA del líder. Yo les hablé de los hijos de Sarvia en el seminario y les hablé cómo los hijos de Sarvia no multiplicaron el corazón de David. Peleaban las batallas del rey, hicieron las hazañas para el rey, pero no tenían el corazón del rey. Entonces fructificación tiene que ver con multiplicar la visión. Tienes que tener un compromiso con el mismo ADN de la casa. Por eso Pablo le dice, tiene esto que yo te enseño, Timoteo, esto también, confía en hombres fieles para enseñar también a otros, o entrégaselo a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. El tema es que muchas veces nos entregamos nuestra vida a la gente que no capta nuestro corazón ni nuestro ADN. Quiero decirte que si tú eres una persona que estás aquí con las maletas puestas diciendo, no, yo estoy de pasada acá, alguna vez comprométete con una causa, comprométete con personas, comprométete con alguien. Si estás de pasada acá, pregúntale rápido al Señor quién es tu pastor. Y comprométete con el corazón de tu pastor, comprométete con el corazón de la mujer de tu pastor, comprométete con el corazón de los hijos de tu pastor. Porque ellos sí tienen que estar siempre ahí, siempre tienen que estar en la locomotora, siempre tienen que tener funcionando todo, siempre tienen que estar. Tú puedes irte y volver, puedes abandonar la gente y volver cuando tú quieres, puedes tomarte las vacaciones que quieras. Pero ¿quién tiene el ADN? Jesús dice en Juan 15:1, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Y quiero que mires esto porque fruto es una cosa muy importante. Jesús dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ponga atención en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. El Señor espera que lleve fruto. Él es la vid. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Dice, todo pámpano que somos nosotros que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Pero ustedes están ligados a mí para llevar fruto. Entonces, fructificar o morir. Lo dijo Jesús. Porque Él dijo, dice todo pámpano que en mí lleva fruto lo quitará. O sea, no lleva fruto, el Padre lo quitará. Entonces, fructificas o mueres. O sea, en otras palabras, saca al que no da fruto, dice Dios. Pero no lo sacas tú, sino el mismo Padre lo saca. Y el Padre saca al que no da frutos y da más fruto al que tiene frutos. Entonces tienes que llevar al discípulo a llevar más fruto. Es imposible estar en la vid y no dar fruto. Ahora, no es el pastor, no es la iglesia quien saca, es Dios quien saca. El discipulado lleva gente a llevar fruto. Señorita, joven, la edad que tengas, tienes que llevar fruto. Y cuando te hablo de fruto, no te estoy hablando del fruto del Espíritu, que no es algo que provocas tú.
eso lo provoca el Espíritu. El fruto tuyo es atender a 1, 2 o 3, es llevar discípulos. Y todos aquí podemos hacer discípulos. El discipulado lleva a la gente a dar fruto. Dios poda para dar más fruto con calidad. Jesús dijo: ustedes no me eligieron a mí. Entonces, cuando Él dice que hay que llevar fruto, no está hablando del fruto del Espíritu, sino de las vidas que van a permanecer por la eternidad. Hay cantantes que piensan que ellos pueden adorar solo a Dios con música y es suficiente, y ese es su fruto. Pero quiero decirles que a Dios lo exaltamos con la alabanza, pero le glorificamos llevando mucho fruto. Y aquí no tiene que ver con los frutos del Espíritu. El Padre es glorificado cuando damos fruto. Mire lo que dice en el verso 8: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces hay personas que tienen un servicio de canto y que piensan que eso es adorar a Dios. A Dios lo exaltamos con la alabanza, pero le glorificamos llevando mucho fruto. Y aquí no es el fruto del Espíritu. El Padre es glorificado cuando damos fruto. Y si usted está solo para molestar al pastor o a los pastores, comience de nuevo, nazca de nuevo, empiece a dar fruto, ocúpese de alguien. ¿Sabe? Si usted no está dando fruto, usted está ocupando la tierra de modo inútil. Entonces, la prueba de que somos discípulos es cuando nosotros multiplicamos. Hay personas que de repente hablan y dicen: yo tengo, no sé, pues tengo 3.000 discípulos, fueron ganados 10.000 personas. Y no están en ninguna parte esas 10.000 personas. Si usted multiplica, entonces la persona que multiplicó tiene que estar con usted. Tiene que estar en la iglesia, tiene que estar en la célula, o si no, no multiplicó. Había uno que dejó el ministerio y dice: yo sigo siendo pastor igual. ¿Pastor de qué? De título. Pero entonces usted tiene sus discípulos, su esposa es su discípula, sus hijos son sus discípulos, y después los que usted empieza a ganar para Cristo y se empieza a hacer cargo de él son sus discípulos, son los frutos. Eso es ganar, y no tener a la gente. Cuando uno dice que tiene y no la tiene, es mentira. Ahora, mire, hay algunos que vivieron con sus papás y pueden decir lo siguiente: mi papá me hizo un hombre, pero el discipulador me hizo un discípulo, o me hizo un líder. Entonces nosotros tenemos una deuda a Dios y a nuestro discipulador, porque ellos se consagran a nosotros y nosotros a veces no queremos dar fruto. Mire el buen discípulo llamado Saulo. Mire lo malo que era, cómo perseguía a los cristianos, cómo los atrapaba, cómo los ayudaba a matar. Pero un día se entrega a Jesucristo y tuvo un discipulador llamado Bernabé. Ese discipulador se invirtió en Pablo algo de 10 años y en Juan Marco. Y nosotros después vemos la vida de Pablo, y todos hablamos de Pablo, que escribió 14 cartas del Nuevo Testamento y que fue el que evangelizó todo el Asia. Y decimos, y hablamos de Pablo, hablamos de Pablo y hablamos de Pablo. Pero Pablo no es Pablo, sino dice: tenido un Bernabé que se invirtió en Pablo y lo contuvo y lo protegió y estuvo con él. Se invirtió con esperanza, se invirtió con fe. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Tenemos una deuda a Dios y a nuestros discipuladores. Respondamos a la inversión de ellos. Finalmente quiero decirles que el modelo de discipulado apostólico también apunta a hacer de cada discípulo un hombre o una mujer semejante a Jesucristo, el Hijo de Dios. El discipulador muestra a Jesús. Discipulado no es una clase para el bautismo, no es la clase de catecúmenos. Qué horrible la gente que piensa que discipulado es un cursito. Discipulado es transferencia de vida, es transferencia de corazón a corazón.
Entonces, quien nos muestra a Jesús, quien nos imparte a Jesús, no es un discipulador. Discipulado no es tener control de la gente. No es que la gente hable como yo, se vista como yo. Eso no es discipulado. Los discipuladores somos señalizadores de Jesús, del carácter de Jesús. Ellos tienen que seguir ligados a Jesús. Discipulado es que la persona solo te presenta a Cristo. No objetivos, sino a Cristo. Si solo miro lo exterior, entonces obligo a la gente a cumplir exteriormente, pero no oro por ellos, pero no les ayudo a relacionarse con Dios, pero no les ayudo a crecer, entonces eso no es discipulado. Discipulado es señalar a la gente cómo orar, cómo conocer al Señor, cómo amar al Señor. Discipulado no es que yo te controlo los autos, el auto que te tienes que comprar o no, el color del auto, la vestimenta. Ese no es discipulado. ¿Sabe? Cuando los discípulos, y con esto concluyo, hay una historia que los rabinos tenían altas exigencias para que una persona en Israel llegara a ser un rabino. Tenían que saber el Talmud, el Pentateuco de memoria, y llegaban a un nivel, tenían que saber otras cosas, y era pero muy difícil. Y cuando aparece Jesús en el escenario y aparece dando evidencias del verdadero rabón y del verdadero rabí, de un rabí consistente que dejaba asombrado a todos los demás rabíes, hizo algo que espantó y que descolocó a la gente. Él llamó a los que no calificaban y los llamó y los dejó rayados a todos. ¿Y sabe por qué? Seguramente muchos de ellos dijeron: Señor, en privado, no calificamos nosotros, yo no califico. Y seguramente el Señor les dijo: por eso te llamo, porque no eres tú haciendo para mí, sino yo haciendo a través de ti. Yo te doy las confianzas que tú vas a poder ser como yo, porque yo voy a operar dentro de ti, porque yo te voy a transformar, porque yo te voy a ayudar. Cuando Jesús le dijo a Pedro: camina por las aguas, Pedro caminó porque Jesús le había dado las confianzas que él podía hacer lo mismo que su Señor. Por eso que Pedro caminó y se lanzó. Un discipulador da la confianza a su discípulo diciendo: yo sé que no puedes. ¿Sabe cómo yo le digo a la gente? Cuando le hablo, le digo por qué yo creo que Dios les puede cambiar a ellos. ¿Sabe por qué yo creo que Dios puede cambiarte a ti, puede usarte a ti en la ciudad, en el país? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué yo creo que con todos los problemas que tú tienes, Dios puede hacerlo contigo? ¿Sabe por qué lo creo? ¿Sabe por qué creo que tú puedes tener 1, 2, 3 discípulos, aunque te hayas equivocado, hayas metido la pata, tengas la mala fama? ¿Sabe por qué creo que tú puedes hacer discípulos, que tú puedes atender una célula, que tú puedes llegar a ser un supervisor, puedes llegar a ser un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, un evangelista? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo creo? ¿Por qué creo que Él puede hacerlo contigo? ¿Sabe por qué? Porque lo hizo conmigo. Porque lo hizo y lo está haciendo conmigo. Si había alguien que no servía, era yo. Así que tú puedes. Esta es la esencia del modelo discipulado apostólico: amor y cuidado. Multitudes no son comprometidas con la visión de Jesús. Discípulos aman a Dios y a las personas. Entonces los objetivos son amor y cuidado, sanidad, protección, fructificación y hacer discípulos parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Lift your